Muy buenas damas y caballeros, ya estamos aquí en el fin de semana con las noticias que te has perdido. Y entre ellas el nuevo modelo de OpenAI, la familia de GPT 5.6. Así que si no te lo quieres perder, vamos directamente con el vídeo. Y es que, damas y caballeros, OpenAI no ha parado esta semana. Habíamos comentado de que iba a salir la nueva familia de GPT 5.6, pues ya podemos decir que ha salido. También vamos a ver noticias como, por ejemplo, el nuevo chip que ha sido creado por OpenAI y Broadcom, que se llama Jalapeño. Jalapeño es el chip que realmente necesitaba OpenAI para dejar de depender de Nvidia o incluso de Microsoft, ¿vale? Como podemos ver al final en esta alianza, lo que han preparado es un chip que realmente tiene 10 gigavatios de potencia en un hardware propio, y esto evita básicamente la dependencia de terceros. Realmente OpenAI lo que quiere es ser independiente y que no tener que pagar de más de lo que ya puede fabricar, ¿vale? Como hemos visto que Google fabrica sus propios chips, ahora mismo también OpenAI lo mismo, y es que todos quieren crear sus propios chips para no depender de nadie. Si pensáis que en un momento dado la escasez no va a hacer mella en estas grandes empresas, pues estáis muy equivocados, porque estamos viendo cómo incluso el precio de la RAM se está viendo incrementada en todos los dispositivos y sobre todo en el precio a nivel usuario. También comentaros que, por ejemplo, el modelo de GPT 5.6 ha salido este jueves, pero que realmente no se ha podido utilizar todavía. Y es que hay diferentes cosas. La primera es que el gobierno pretende revisar este modelo antes de la salida al público. Entonces, la administración ha empleado una solicitud a San Alman directamente para precisamente esto, para chequear que el modelo sea totalmente safety, o sea, seguro para el uso de los clientes, ya que lo que no quieren es que, lógicamente, pues acaben en malas manos y utilizándose de una manera ilícita, por decirlo de una manera, ¿vale? Y lo que nos presentaron directamente en su página principal, pues es un poquito la vista previa de GPT 5.6 Sol, ¿vale? Sol es el modelo grande. Tenemos también el modelo Luna y el modelo Tierra, cada uno especializado o centrado más en un área determinada, ¿vale? Nos cuentan aquí un poquito las capacidades. En el Terminal Bench, la puntuación que da, por ejemplo, el Sol Ultra llegaría hasta casi un 92% en este benchmark, lo cual ya significa que está ya obsoleto prácticamente, ya los modelos ya están capeando casi el 100% de este benchmark. Habrá que sacar un siguiente benchmark en el cual no estén entrenados y ver realmente si los modelos siguen dando la misma puntuación. El Sol daría 88,8 al nivel de Cloud Meteor 5, ¿vale? Y el Terra ya daría un 84, e incluso el Luna sería a nivel de GPT 5.5, ¿vale? Cada uno de estos modelos tiene diferentes costes que también lo estaremos viendo, ¿vale? También lo que vemos aquí es un poquito, pues también los tokens de salida e incluso el coste que nos daría estos modelos, ¿vale? Ya estamos viendo que los modelos realmente pues, son más capaces y que no necesitan realmente ya tanto cómputo, ¿vale? Esta ya sí que es una parte interesante, ¿vale? Porque en esta gráfica, ¿vale? En el Exploit Bench, lo que vamos a ver es la parte de ciberseguridad, ¿vale? La parte que más le preocupa en esta agencia de Trump. Y es que vemos aquí una marca realmente que nos pone el nivel de mitos, ¿no? Ahí es como que tienen el corte donde se considera ya un riesgo o que pueda ser dañino, ¿no? Y estamos viendo que realmente, pues, por ejemplo, el GPT 5.6 Sol daría un 88,8 sin llegar tan siquiera a ese nivel, ¿vale? Entonces, lo que está demostrando es que, bueno, aquí es un 74,2 para ser exactos, ¿vale? Y aquí tendríamos un 73,5, ¿vale? Estamos viendo que los tokens de salida serían
120.000, ¿vale? Y aquí, lógicamente, pues serían 334.000, ¿vale? Es mucho más amplio. Lo que sí que estamos viendo es que realmente los modelos cada vez están dando más en menos tiempo, ¿vale? También tenemos otra gráfica aquí, que también esta gráfica es un poquito ya el crecimiento y en función al trabajo y la degradación que va teniendo el modelo en fase a esas horas, ¿vale? De trabajo, y podemos ver realmente que es el GPT Sol, pues adquiere hasta 6 horas tranquilamente sin degradarse prácticamente, ¿vale? También lo que tenemos es una tarjeta, ¿vale? Es una tarjeta que de sistema que normalmente pues lo solíamos ver en cloud, ahora también lo tenemos un poquito en, en GPT 5.6, donde nos cuentan también un poquito pues todo el contenido acerca de la visión, los jailbreak, ¿vale? Donde podemos ver incluso las evaluaciones que han realizado. Y aquí vamos a ver diferentes detallitos, ¿vale? Que comentaremos después, ¿vale? Porque tengo una pequeña presentación ahí para haceros, que va a ser lo siguiente que vamos a ver. Y es que vamos a ver realmente un poquito qué es lo que ha pasado con este modelo y qué es lo que nos cuenta esa tarjeta de sistema y que lo que nos cuentan también ese modelo de GPT 5.6 Sol. Ha encontrado tus bugs mejor que nadie y borró incluso máquinas virtuales que nadie le había mandado. Un caso de los que nos comentan es que le dijeron que tenían que borrar unas máquinas virtuales y como no las encontró por el nombre, decidió borrar dos aleatorias. Porque sí. Entonces ya nos dice que el modelo es más capaz de OpenAI en ciberseguridad, o sea, tiene mayores capacidades, con su blindaje en seguridad más ambicioso y un par de cosas que casi nadie te está contando. Y es que, lógicamente, no es un modelo, son tres modelos y cada uno tiene unos costes. En este caso, pues, por cada millón de tokens, lo que estamos viendo es que Sol es el más potente y el que mueve la parte de ciberseguridad, y el coste sería de 5 a 30 dólares por millón de tokens. Después tendríamos el Terra, que rinde ya a nivel de 5.5 y que está a mitad de precio que ese mismo modelo. También lo que tenemos es Luna, que es el más rápido y el más barato, el cual nos permite un coste más bajo para las capacidades fuertes para ese pequeño tamaño que tiene este modelo. Entonces ya nos está dando más capacidades y nos está colocando cada modelo en un área determinada. En un lado tendremos ciberseguridad, en otro lado tendremos un modelo más equilibrado y otro un modelo más rápido y mucho más barato. Lógicamente, aparte del razonamiento max, que piensa más a fondo, o incluso el modo ultra, que también es un modo nuevo que trae este modelo, que sirve para lanzar subagentes para realizar tareas en menor tiempo. También la simetría que importa. Entonces aquí lo que básicamente nos cuentan es todas las vulnerabilidades que ha ido encontrando tanto en Chromium como en Firefox en estas pruebas que le han indicado, y es que realmente halló bugs y las permitió incluso explotar, pero no construyó por sí solo el exploit funcional de una cadena completa, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en claro, porque Mito sí que te lo hacía en una cadena completa, entonces se notaba ya un poquito más ese riesgo, ¿no? Entonces veíamos que la parte de encontrar y parchear, pues sí que está a un nivel más alto, que lógicamente a la parte de explotación, que está mucho más limitada. Al final, pues la puntuación que nos dan en los benchmark es de 96,7, ¿vale? Satura la prueba y por primera vez tanto Terra como Luna también alcanzan un nivel muy alto. O sea, estamos hablando de tres modelos que tienen grandes capacidades. También lo que dicen las pruebas, pues es un poquito que la familia 5.6, pues lógicamente vemos cómo está puntuando frente a sus modelos predecesores, tanto el GPT 5.5 como el GPT 5.4. Nos cuentan aquí que también, bueno, pues un nuevo récord, que Sol iguala a Mythos Preview usando solo un tercio de tokens de salida, y esto es una clave básicamente también económica, no solo eficiencia, sino que también lógicamente menos tokens, menos coste. También, pues el nivel de tokens, el nivel frontera que casi razona un 95%, ¿vale? Ya es un razonamiento muy alto, y que tanto Sol, Terra y Luna son las mejores, mejoran en capacidades ofensivas y a medida que sube su razonamiento son incluso mejores, ¿vale?
También lo que nos comentan es que tienen también un alto incremento a la hora de temas tanto biológicos, patógenos o incluso de virología, ¿vale? Eso sí que es verdad que aquí es uno de los temas críticos que también suelen tratar en estos modelos, no solo ciberseguridad, sino también el tema de armas de riesgo biológico, etcétera, ¿no? Incluso generación de virus o creación de nuevas enfermedades. Entonces nos cuentan aquí que tanto Sol, Tierra y Luna es muy alta tanto en biología como en química y que es la primera vez que los modelos pequeños llegan incluso a ese nivel, ¿vale? Ya son modelos que al final están muy reentrenados que lógicamente las capacidades que dan ya son muy altas. También nos dicen que 0 de 3 pruebas de diseño de proteínas o ADN superan el umbral, entonces no se trata como algo crítico y esto nos permite que este modelo seguramente nos lo puedan dar limitado, una preview y por cuentagotas. Actualmente solo está para ciertas empresas de confianza de OpenAI, que son las que realmente van a tener ese uso anterior al resto de la gente, que van a ser los que van a testear y van a probar todos esos riesgos que pueda aportar el nuevo modelo a la sociedad. Nos cuentan aquí también que lo que sí que ha mejorado, ¿no? Frente a los modelos anteriores y es la robustez en el prompt injection, ¿vale? Y diferentes vulnerabilidades de ataques a estos modelos. Realmente sigo pensando que por muchas defensas que le quieras poner y por muchos guardarraíles que quieras tenerle a un modelo, lógicamente siempre va a haber una manera de poder engañarlo. Al final, recordad que estamos entrenando humanos y los humanos, pues al final pecamos de lo mismo, ¿no? También han empleado mucho tiempo en el tema de la defensa para este modelo. Han hecho un entrenamiento de rechazo, de entrenado incluso de intención disfrazada o de jailbreak para también intentar no solo las inyecciones, sino también el destilado. Clasificadores que pausan la generación, un modelo mayor revisa el contexto. Entonces, aquí como delegan en subagentes ya no sería diferente método de actuación. También cuenta de patrones largos para varias conversaciones y no de un mensaje aislado, e incluso el acceso a capacidades sensibles reservadas de los defensores de confianza. También nos dicen que han empleado más de 700.000 horas de GPU equivalentes a las A100, cazando jailbreak universales y prompt injections para bajar ese ratio de 0,6 a 0,9, casi llegando al 1 completo, ¿vale? También en un elefante en la sala, pues esta parte ya es la de gobernanza, ya terminándola casi, donde muestra un modelo y las grandes capacidades que están reservadas solo para un público, principalmente el americano. También la parte preview de este modelo saldrá limitada para esas empresas de confianza que hablamos previamente y después saldrá poquito a poco desplegándose tanto en Codex como en la API. Al final, el resto de la gente lo iremos recibiendo en las próximas semanas, esa es la estimación, aunque si recordamos habían dicho al principio de que iba a ser un mes de testeo, veremos a ver al final realmente cómo queda esto, porque lo que estamos viendo es que los modelos realmente cuando ya están llegando a un nivel, Fable y Mythos los han baneado, GPT 5.6 lo están revisando, veremos a ver qué pasa. Estamos viendo ya que si queremos un modelo de bandera, vamos a tener muchos problemas para poder utilizarlo. Así que el open source y al final los modelos en local es lo único que realmente nos va a poder aportar un valor real sin generarnos un gasto adicional. Ya vemos que si queremos utilizar modelos top o modelos muy óptimos, realmente nos están vetando de ese uso. Entonces hay que tener en cuenta un poquito dónde estamos nosotros y dónde están los gobiernos. También lo que nos dicen aquí es que, bueno, pues el borrado no autorizado de la máquina virtual, porque no los encontró por el nombre, entonces decidió borrarlos al azar. Afirmó haber verificado incluso ecuaciones que en realidad no verificó este modelo y mintió sobre su trabajo e incluso utilizó credenciales sin permiso. Rebuscó en el caché del ordenador, chequeando tokens entre máquinas solo para mantener ese pipeline que se le había indicado. Más autonomía, resiste mejor a los prompt injection, pero también toma más iniciativa por su cuenta. Supervisa a la gente sobre todo en tareas largas. Ya nos dicen que hay 3 perfiles de usuarios, ¿no? El defensor, la herramienta más capaz hasta hoy para encontrar y parchear,
el programa de Trust Access for Cyber, que está para aplicar en la web. Son modelos con menos restricciones para tu propio software. Luego el modelo de empresa, que es el acceso diferenciado por controles propios según el patrón y que agentes con permisos amplios sin supervisión. Lógicamente esto no lo deberíamos de hacer nunca, ¿no? Deberíamos de supervisar siempre el trabajo. Y desarrolladores con agentes, permisos mínimos en sandbox, human in the loop para acciones destructivas y log de todo lo que se toca. Y luego ya estamos viendo que las capacidades de los modelos ya no es tan siquiera el titular. El titular es quién controla estas IAs y cuánto te fías para dejarlas sueltas y que las utilice el resto del mundo, ¿vale? Al final es un salto real tanto en ciberseguridad, mejor defendiendo que atacando y una ventana amplia para el defensor. El blindaje de la seguridad más ambicioso de OpenAI, o por lo menos lo que se cree, ya veremos cuando lo abran al público realmente las capacidades reales de ese modelo, y que precede al final la gobernanza, ¿no? La revisión gubernamental previa a este lanzamiento es lo que nos está indicando que ya los modelos no van a salir como estábamos acostumbrados hasta el día de hoy. Ya se considera un arma, ya se considera una ventaja geopolítica, lógicamente no lo van a dejar ya tan libre. Le han puesto la correa a los modelos, le han puesto la correa a las empresas y están tirando de ellas para que no suelten las cosas, por lo menos sin que ellos vayan delante, lógicamente. La letra pequeña es que más autonomía agéntica, pues hay que leerla bien, sobre todo antes de que le des las llaves. Y esto es básicamente pues, la preview de GPT 5.6. Es tanto Sol, Luna como Terra, los tres nuevos modelos que nos ofrece OpenAI. Bueno, nos ofrece, todavía no, pero estarán llegando en las próximas semanas. Y lógicamente que el paradigma ya lo habíamos hablado en el vídeo de Cloud. Hemos llegado al momento en el que el gobierno toma las decisiones por las empresas. Ya solo sacarás los modelos si el gobierno te deja sacarlos. Eso es una norma nueva que está implementada, por lo menos hasta el momento, en Estados Unidos. Ya hemos visto que ha pasado tanto con Fable, con Mitos y ahora con GPT 5.6 y estamos viendo que ya el riesgo es real. Estamos viendo que los gobiernos están tomando ya medidas y cartas en el asunto. Seguimos diciendo que al final la libertad de la inteligencia artificial pasa por tener modelos en locales. Pensad que mañana estas empresas cortan los modelos y no os dan nada de inteligencia artificial y os vais a ver ahogados y sobre todo vais a estar en una clase muy baja frente a los competidores que estarán utilizando inteligencia artificial para avanzar, para aprender y sobre todo para ser mejores. Lógicamente, si tú no tienes inteligencia artificial, no vas a poder aprender ni la mitad que una persona que sí la tenga y lógicamente no la vas a poder utilizar. Así que estamos viendo que realmente la inteligencia artificial ya ha marcado un antes y un después y que lógicamente está mandando ahora unas restricciones que veremos a ver dónde queda todo este panorama. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.